¿Puede un católico ser verdaderamente cristiano? Esta pregunta ha generado divisiones, prejuicios y confusión por generaciones. ¿Pero qué dice realmente la palabra de Dios? En Marcos 9, 38 a 40, Jesús responde a una inquietud similar cuando sus discípulos intentan impedir que alguien expulse demonios en su nombre por no pertenecer a su grupo. Jesús les dice, no se lo impidan, el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Esta declaración abre una puerta poderosa para entender la verdadera unidad en Cristo, más allá de etiquetas denominacionales. Hoy exploraremos si hay salvación dentro de la Iglesia Católica y si un católico puede considerarse, con base bíblica, un auténtico seguidor de Jesús. Te mostraremos cómo discernir entre la tradición humana y la fe genuina. Y revelaremos los principios espirituales que definen la salvación según la Biblia. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez te has sentido cuestionado por tu denominación religiosa, como si la etiqueta que carga determinara tu destino eterno, como si tu salvación dependiera del nombre del templo al que asistes más que de la fe? Viva en tu corazón. Esta inquietud ha rondado la mente de muchos cristianos a lo largo de la historia, generando divisiones, prejuicios y juicios apresurados. Pero ¿qué dice realmente la palabra de Dios sobre esto? ¿Puede un católico ser salvo? ¿Es posible que dentro de la Iglesia Católica haya verdaderos cristianos nacidos de nuevo? Jesús mismo nos da una pista contundente en Marcos 9, 38 a 40, cuando los discípulos le dijeron, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no nos seguía. Jesús respondió, no se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Este pasaje encierra una verdad poderosa que desafía muchas estructuras humanas. Nos recuerda que el reino de Dios no está limitado por nuestras categorías ni por nuestras instituciones. El Evangelio es más grande que nuestras etiquetas y su poder trasciende toda frontera denominacional. Desde el inicio de su ministerio, Jesús confrontó a una religión que había perdido su centro, una fe que se había convertido en apariencia ritual, legalismo y tradición vacía. Los fariseos eran expertos en la ley, conocían las Escrituras, pero no reconocieron al Hijo de Dios parado frente a ellos. Lucas 11:42 revela este error cuando Jesús les dice, hay de ustedes fariseos que diezman la menta y la ruda y toda hortaliza, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Estas cosas debían hacer sin dejar de hacer. Aquella es esta crítica. Nos muestra que uno puede estar rodeado de religión, incluso sumergido en prácticas piadosas, y aún así estar lejos de Dios. Porque lo que el Señor busca no es ritualismo, sino transformación del corazón. El problema no es la forma, sino el fondo. No es el nombre de la iglesia, sino el contenido de la fe que habita en lo profundo del alma. A lo largo de los siglos, la humanidad ha buscado aferrarse a sistemas visibles que le den seguridad espiritual, templos, dogmas, autoridades visibles y estructuras sólidas. Pero el apóstol Pablo dejó en claro que la verdadera seguridad no está en la ley ni en los ritos, sino en la gracia de Cristo. En Efesios 2, 8 a 9 afirma, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esta declaración es crucial porque desmonta la idea de que la salvación se gana por méritos religiosos o por pertenencia a una institución específica, y establece que la única base de nuestra redención es la fe genuina
en Cristo Jesús. Muchos creyentes sinceros dentro del catolicismo viven esta fe. Cada día oran con devoción, buscan a Dios de corazón, confiesan a Jesús como su Salvador y practican el amor al prójimo. ¿Acaso Dios los rechaza por la estructura en la que se encuentran o los acoge por la sinceridad con la que lo buscan? Es cierto que en el catolicismo existen prácticas que han sido debatidas y cuestionadas desde la Reforma Protestante, dogmas que pueden parecer ajenos al texto bíblico o elementos que se interpretan de forma distinta. Sin embargo, también es cierto que en su núcleo doctrinal se encuentra la confesión de Jesucristo como Hijo de Dios, Salvador del mundo, Redentor, crucificado y resucitado. Y esa confesión tiene un peso eterno. En Romanos 10, 9 a 10 se declara: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado y con la boca se confiesa para ser salvo. Esta es la piedra angular de la fe cristiana, más allá de ritos o credos. Este versículo define el acceso a la vida eterna. Y si un católico cree en esto de corazón, entonces, según la palabra de Dios, está en el camino de la salvación. Jesús nunca se preocupó por establecer una denominación, ni pidió que sus seguidores se identificaran con un nombre específico. Los llamó a seguirle, a obedecer su voz, a amar, como Él amó en Juan 10, 27. Él mismo lo expresa: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Esta imagen es profundamente reveladora porque nos muestra que la pertenencia al rebaño de Dios no depende de una inscripción en una iglesia terrenal, sino de una relación viva y obediente con el pastor eterno. Por eso en el cielo no habrá secciones para católicos, evangélicos, bautistas o pentecostales. Habrá un solo pueblo redimido por la sangre del Cordero unificado, no por su teología perfecta, sino por su amor a Cristo. Pero también es importante reconocer que no todo aquel que dice ser cristiano lo es. Jesús mismo advirtió en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto implica que la fe no se limita a una profesión verbal, sino que se manifiesta en obediencia, en frutos visibles, en una vida transformada por el Espíritu Santo, tanto dentro del catolicismo como en el mundo evangélico. Hay quienes llevan una fe de fachada sin conversión real, sin arrepentimiento profundo, sin evidencia de una nueva vida. Y a eso Jesús les dirá: no los conozco, apártense de mí, ustedes que practican la maldad. Este mensaje es para todos porque Dios no hace acepción de personas ni de denominaciones. En el libro de Hechos, capítulo 10, encontramos la historia de un hombre llamado Cornelio, centurión romano, temeroso de Dios, generoso y constante en oración, aunque no formaba parte del pueblo judío, ni había sido discipulado por los apóstoles. Dios lo eligió para ser el primer gentil en recibir el Evangelio lleno del Espíritu Santo, antes incluso de ser bautizado. Este relato rompe todos los esquemas religiosos y nos muestra que Dios ve el corazón, no la estructura externa. Hechos 10, 34 a 35 lo confirma cuando Pedro dice: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace lo justo. Este principio se mantiene vigente. Hoy Dios sigue mirando más allá de nuestras divisiones humanas y reconociendo a los que le buscan con corazón sincero. El desafío para nosotros como creyentes es evitar caer en la arrogancia espiritual, pensar que poseemos toda la verdad o que otros están excluidos por no compartir nuestra visión doctrinal. Juan 3:16 no hace distinción de denominaciones, dice que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ese todo abarca al que se arrepiente.
al que se rinde, al que deposita su fe completamente en Jesús. Sin importar el nombre de su iglesia, sin embargo, esto no debe llevarnos a un relativismo ingenuo, tampoco a decir que todas las doctrinas son correctas, sino a tener discernimiento, sabiduría y humildad para reconocer que la salvación es obra de Dios y no está atada a nuestras instituciones humanas. Hay católicos que han vivido experiencias profundas con Dios, han llorado en su presencia, han sido sanados, liberados, guiados por el Espíritu Santo, han sentido el fuego de su amor ardiendo en el corazón y han consagrado su vida al servicio del prójimo, en silencio, en humildad, sin estridencia mediática, pero con una fe genuina que transforma y da testimonio. ¿Vamos a negar que Dios está en sus vidas solo porque no cantan nuestras canciones o no oran como nosotros? ¿Sería eso coherente con el corazón del Evangelio? Pensemos en la historia del buen samaritano en Lucas 10, un sacerdote y un levita, representantes de la religión institucional, pasaron de largo ante el hombre herido, pero fue un samaritano marginado, despreciado por los judíos, quien mostró compasión, quien actuó con misericordia. Jesús pregunta, ¿quién fue el prójimo? Y la respuesta es clara, el que tuvo misericordia. Este relato no solo habla de ayudar al necesitado, habla de quién está más cerca del corazón de Dios. A veces, la verdadera piedad no está en quien parece tener la doctrina correcta, sino en quien vive el amor de Cristo de forma práctica y valiente. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, como dice Romanos 14, 17. Por eso debemos dejar de discutir sobre formas y comenzar a buscar frutos, porque un árbol bueno no puede dar malos frutos, ni un árbol malo buenos frutos. Lo dijo Jesús en Mateo 7:18, y esa es la medida que debemos usar para reconocer a los verdaderos hijos de Dios. No los dogmas, sino las obras nacidas del Espíritu, no las tradiciones, sino el nuevo nacimiento, no la repetición de oraciones, sino la transformación de la vida. Es hora de volver al centro del Evangelio, a Cristo y su cruz, a su gracia salvadora y su llamado a nacer de nuevo, a vivir en santidad, a llevar fruto digno de arrepentimiento. La pregunta no es si eres católico o evangélico. La verdadera pregunta es, ¿has nacido de nuevo? ¿Has rendido tu vida a Jesús? ¿Has creído en tu corazón que Él resucitó y lo has confesado como Señor? Si la respuesta es sí, entonces la Biblia declara que eres salvo y que eres parte del cuerpo de Cristo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que actúa por el amor, como afirma Gálatas 5:6. Este es el mensaje que debemos proclamar con valentía, con compasión y con verdad, un mensaje que no divide, sino que llama a la reconciliación, que no etiqueta, sino que examina el corazón, que no condena, sino que invita a una relación viva con el Salvador. Este es el mensaje que puede sanar las heridas del cuerpo de Cristo y unirnos bajo una misma fe, una misma esperanza, un mismo Señor, como dice Efesios 4, 4-6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Cuando comprendamos esta verdad, dejaremos de preguntarnos si un católico puede ser salvo y empezaremos a preguntarnos si nosotros mismos estamos viviendo una fe que agrada a Dios, porque al final no se trata de lo que otros creen, sino de cómo respondemos al llamado de Cristo en nuestras propias vidas. ¿Estás dispuesto a examinar tu corazón más allá de tu tradición religiosa? ¿Estás listo para volver al Evangelio puro y seguir al Salvador con todo tu ser
sin depender de estructuras humanas, sino confiando plenamente en la gracia de Dios. Ese es el momento de mirar más allá de las formas y buscar la verdad que transforma vidas, porque allí es donde comienza la verdadera salvación. No en las paredes de un templo, sino en la entrega total del corazón a Jesús, el Hijo de Dios, el único nombre bajo el cielo en el que podemos ser salvos. Hechos 4:12 lo dice con claridad. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y ese nombre está por encima de toda denominación y toda tradición. Ese nombre es Jesucristo el Señor. Entender lo que realmente enseña la Iglesia Católica sobre Jesús y la salvación requiere ir más allá de los prejuicios, las simplificaciones o los rumores que circulan con frecuencia en debates religiosos. Muchas veces se forman opiniones basadas en percepciones externas sin profundizar en el contenido doctrinal que ha sido enseñado a lo largo de los siglos. Pero cuando examinamos con atención lo que el catolicismo declara sobre Jesucristo, nos encontramos con afirmaciones que coinciden con el núcleo del Evangelio bíblico. El credo que miles de fieles católicos repiten en sus liturgias dominicales proclama que Jesús es el Hijo de Dios, unigénito, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Esta confesión es clara, contundente y profundamente cristocéntrica. En Hebreos 1:1-3 la Escritura declara que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta declaración sobre Cristo como la imagen perfecta de Dios, el que purifica pecados y reina eternamente, está en total armonía con la visión cristológica que la Iglesia Católica enseña en sus documentos más fundamentales. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 430, enseña que el nombre Jesús significa Dios salva, y afirma que este nombre expresa a la vez su identidad y su misión, porque Dios es quien en Jesús salva a su pueblo de sus pecados. En esto no hay desviación del Evangelio. Al contrario, se enfatiza la centralidad de Cristo como Salvador. La Iglesia Católica enseña que solo en Jesucristo hay redención del pecado, que su sacrificio en la cruz es único, suficiente y universal, tal como lo expresa Hebreos 9:12. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Uno de los puntos más frecuentemente malinterpretados es la doctrina de la justificación. El Concilio de Trento declaró que el hombre es justificado, no por las obras de la ley, sino por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Lo cual es coherente con lo que enseña Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Si bien existen diferencias en el modo en que se articulan los efectos de la gracia y la cooperación humana, la raíz doctrinal afirma que es Dios quien inicia el proceso de salvación, que nadie puede salvarse a sí mismo y que todo comienza con un acto de gracia divina que interpela al corazón humano a responder con fe. Toda esta estructura doctrinal católica está construida sobre una comprensión trinitaria de Dios
y una cristología profundamente bíblica, lo que implica que la base sobre la que se edifica la fe católica no es una figura abstracta o un símbolo vacío, sino una persona real, viva, Jesucristo, el Hijo de Dios, encarnado, muerto y resucitado por amor a la humanidad, el mismo del que habla Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando se analiza con seriedad lo que la Iglesia Católica enseña sobre la divinidad de Cristo, su papel como único mediador entre Dios y los hombres, y su obra redentora en la cruz, es imposible negar que existe una base cristiana firme, sobre la cual millones de fieles afirman su fe. La declaración paulina en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre es reconocida plenamente en la doctrina católica. Sin embargo, es necesario también abordar con claridad las prácticas y enseñanzas que han generado debate y que para muchos representan obstáculos en el diálogo sobre la autenticidad del cristianismo católico. Una de ellas es la intercesión de los santos y la veneración a María. Pero incluso en este punto es crucial hacer una distinción entre lo que la Iglesia enseña oficialmente y lo que algunas personas interpretan o practican por tradición o costumbre. El Catecismo deja claro en el punto 971 que la devoción a la Virgen María se diferencia esencialmente del culto de adoración, que se da únicamente a la Trinidad María. No es vista como una diosa ni como una mediadora salvadora, sino como una sierva obediente a la voluntad de Dios, como lo expresó en Lucas 1:38. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Su papel es el de discípula ejemplar y madre del Redentor, no como fuente de salvación, sino como figura maternal en la historia de la redención. Por tanto, cuando se plantea la pregunta de si un católico puede ser cristiano, la respuesta no puede construirse únicamente sobre observaciones externas o sobre prácticas que pueden variar de cultura en cultura. Debe basarse en el núcleo doctrinal que se profesa y en la fidelidad a los principios fundamentales del Evangelio. Si un creyente católico confiesa con su boca que Jesús es el Señor, cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos y vive conforme a esa fe, entonces está dentro de los parámetros de lo que la Escritura reconoce como una vida salvada por gracia, como lo establece Romanos 10, 9-10. La fe verdadera es aquella que transforma el interior y produce frutos visibles de arrepentimiento, justicia y amor. Otro elemento esencial en el mensaje del Evangelio es la obra del Espíritu Santo en la regeneración del creyente. La Iglesia Católica afirma que el Espíritu Santo es el dador de vida que santifica y que guía a los fieles a toda verdad, tal como lo prometió Jesús en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. El reconocimiento del Espíritu Santo como persona divina, activa en la vida del creyente, es también un punto doctrinal compartido con el cristianismo bíblico. Por lo tanto, la estructura trinitaria del pensamiento católico incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como la base de toda acción salvadora en el alma humana. La Eucaristía es otro de los elementos centrales en la vida litúrgica del católico. Y aunque existen diferencias teológicas sobre su comprensión, su intención sigue siendo la de recordar, celebrar y participar del sacrificio de Cristo en obediencia a sus palabras. En Lucas 22:19, hagan esto en memoria de mí. Lo que para algunos puede parecer un rito repetitivo o simbólicamente cargado, para el católico
Es una experiencia espiritual que busca renovar su fe en el cuerpo y la sangre de Cristo ofrecidos como redención en la cruz. Esta práctica no contradice el Evangelio si se realiza en fe y con una comprensión correcta de su significado profundo. Al revisar detenidamente cada una de estas enseñanzas, se puede concluir que la doctrina católica no niega los pilares del Evangelio, sino que los articula desde una tradición desarrollada a lo largo de siglos, con sus matices interpretativos, pero con una raíz cristológica sólida, centrada en Jesús como único Salvador. Esto no elimina la necesidad de discernimiento ni de reforma continua como en cualquier expresión de fe humana, pero sí obliga a reconocer que dentro del catolicismo hay millones de personas que escuchan la palabra de Dios, que creen en el sacrificio de Cristo, que oran en su nombre, que se esfuerzan por obedecer su palabra y que viven conforme a una conciencia iluminada por el Evangelio. Apocalipsis 3:28 presenta la imagen de Jesús diciendo: He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Esta invitación no está dirigida a una denominación, está dirigida al corazón de cada creyente. Cristo no habita en estructuras religiosas, sino en templos vivos, en hombres y mujeres regenerados por su Espíritu y guiados por su palabra. Por eso, al hablar de salvación, debemos regresar siempre al fundamento bíblico que afirma que Dios salva por medio de Cristo a todo aquel que cree, no por el sistema religioso al que pertenece, sino por la fe que nace de un corazón arrepentido y obediente. Esto nos lleva a una verdad profunda que atraviesa toda la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, no religiosos de nombre, no defensores de estructuras, sino hombres y mujeres que rindan su vida entera a su voluntad, como dice Juan 4:23-24. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad, cuando el centro de la fe católica está verdaderamente en Cristo, cuando la enseñanza gira en torno a su palabra, cuando el culto eleva su nombre y cuando el creyente responde con obediencia a su voz. Entonces hay evidencia de una fe viva que trasciende cualquier etiqueta denominacional. El juicio final no se hará en función de qué iglesia se asistió, sino en función de si el nombre del creyente está escrito en el libro de la vida. Apocalipsis 20:15 advierte: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta inscripción no depende de ritos sacramentales ni de registros parroquiales, depende de una relación real con Jesucristo, de haber recibido su gracia y de haber caminado en obediencia hasta el fin. Como dice Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Comprender lo que realmente enseña la Iglesia Católica acerca de Cristo y la salvación no significa aceptar ciegamente todo lo que se practica en su interior, ni dejar de examinarlo todo a la luz de la palabra, como recomienda Primera de Tesalonicenses 5:21. Examínenlo todo, retengan lo bueno, pero también exige reconocer cuando lo esencial del Evangelio está presente, cuando hay confesión de Cristo como Señor, cuando hay fe en su resurrección, cuando se proclama su obra en la cruz. Como el centro de todo esto forma parte del mensaje que transforma y salva. Negar esto por prejuicio o por diferencias doctrinales menores sería caer en una dureza que Jesús nunca enseñó él. Abrazó a samaritanos, a publicanos, a extranjeros, y extendió su gracia a todo el que creyó y le siguió su llamado. Sigue vigente
hoy y se extiende a todos los rincones donde alguien confiesa su nombre, cree en su evangelio y se rinde a su señorío. Esa es la verdadera medida del cristianismo. No el nombre del templo, sino el nombre que está inscrito en el corazón. Cuando ese nombre es Jesús, entonces el alma está en el camino de la vida eterna. Y ninguna tradición humana puede anular lo que Dios ha obrado por medio de su Hijo amado, quien es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Cuando se habla de la autenticidad de la fe, muchas veces el debate gira en torno a ideas abstractas, doctrinas complejas o posiciones denominacionales que generan división. Sin embargo, Jesús estableció un criterio claro y sencillo para reconocer quiénes le pertenecen. En Mateo 7:16 dijo: por sus frutos los conocerán. Y volvió a repetirlo con firmeza. Unos versículos después: todo árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. Este principio no deja lugar a dudas. La fe verdadera se refleja en los frutos visibles de la vida de una persona y no en su afiliación religiosa externa. El apóstol Pablo desarrolló esta enseñanza en su carta a los Gálatas, donde describe el fruto del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estas cualidades no se adquieren por tradición, ni se heredan por pertenencia a una iglesia. Son el resultado de una transformación profunda realizada por el Espíritu Santo en el interior del creyente. Cuando alguien ha sido regenerado por Dios, sus acciones, pensamientos y actitudes comienzan a alinearse con la naturaleza de Cristo. Y ese cambio se hace evidente sin necesidad de explicación doctrinal o credenciales religiosas. Jesús fue enfático al decir que no todo el que le llama Señor será salvo, sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Esto lo declaró en Mateo 7:21 y lo reafirmó con ejemplos poderosos en sus parábolas, donde contrastó a quienes obedecen de corazón con aquellos que solo cumplen rituales externos. En Lucas 6:46 cuestionó a sus oyentes diciendo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Esta confrontación revela una verdad contundente. No basta con decir que se cree en Cristo, es necesario vivir conforme a su palabra. El apóstol Juan también trató este tema al escribir en su primera epístola que quien dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, y añadió que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esta afirmación en 1 de Juan 4:8 nos recuerda que la manifestación más auténtica de la fe es el amor activo hacia los demás. No un sentimiento pasajero, sino un compromiso práctico con la verdad, la justicia y la compasión. Una vida centrada en Cristo no puede pasar desapercibida, porque transforma radicalmente la forma en que una persona se relaciona con Dios, con los demás y consigo misma. Por tanto, cuando se evalúa si un católico puede ser considerado cristiano, la respuesta no se encuentra en las estructuras litúrgicas que lo rodean, sino en los frutos que produce su vida una persona que ama a Dios sobre todas las cosas, que confía en Jesús como su único Salvador, que perdona a los que le ofenden, que se niega a sí misma por amor al prójimo y que vive con integridad delante de Dios. Está manifestando los frutos de una fe genuina. Y esos frutos son reconocidos por el Señor, sin importar en qué templo adora, o bajo qué forma canta o se arrodilla. Jesús puso como ejemplo a un hombre considerado pecador público, el publicano que oraba en el templo, reconociendo su indignidad, mientras que el fariseo enumeraba sus méritos religiosos. Lucas 18:13. Describe la actitud del publicano. No se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador.
Y Jesús concluyó que este hombre volvió a su casa justificado antes que el otro, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta enseñanza invalida cualquier intento de definir la justicia espiritual por la apariencia externa o por los méritos humanos, y establece que la actitud del corazón es lo que Dios mira y valora. En Juan 15 Jesús habló de sí mismo como la vid verdadera y de sus discípulos como las ramas. Declaró que toda rama que no da fruto será cortada y echada afuera, mientras que la que da fruto será limpiada para que lleve más fruto. Esta metáfora no menciona denominaciones ni estructuras religiosas. Habla de conexión viva con Cristo, de permanencia en Él, de dependencia de su vida y de obediencia a sus palabras. Es esa conexión la que produce frutos espirituales. Y es el único criterio que garantiza la autenticidad de la fe, sin esa unión con Cristo. La religión se convierte en una forma vacía que puede impresionar a los hombres, pero que no tiene valor delante de Dios. El libro de Tito también aborda este tema con claridad cuando afirma que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Este versículo en Tito 1:16 deja en evidencia que la profesión verbal no siempre refleja una conversión real. Lo que define a un verdadero creyente es la coherencia entre lo que cree y lo que practica, la armonía entre su fe declarada y su conducta cotidiana. Por eso el mensaje del Evangelio nunca fue una invitación a una membresía religiosa, sino a una transformación radical del ser. La Biblia está llena de llamados a examinarse a uno mismo, a probar si se está en la fe. Como dice 2 Corintios 13:5, examínense a ustedes mismos si están en la fe, pruébense a ustedes mismos o no se conocen a sí mismos. Que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados. Este mandato revela que no basta con mirar hacia afuera ni con juzgar a otros. Es necesario mirar hacia adentro y preguntarse si el fruto del Espíritu está presente, si el corazón ha sido transformado, si la voluntad ha sido rendida a Cristo, si el carácter refleja su luz en el trato diario con los demás. La iglesia primitiva tampoco fue exenta de esta necesidad de discernir la autenticidad de la fe. En Hechos 5 se relata el caso de Ananías y Zafira, quienes intentaron engañar al Espíritu Santo, presentando una imagen falsa de generosidad espiritual. Su castigo inmediato mostró que Dios no tolera la hipocresía y que el corazón es más importante que la apariencia externa. Este evento fue una advertencia clara para todos los creyentes de entonces y de ahora acerca del peligro de una fe superficial que busca la aprobación humana, pero no agrada a Dios. En el Sermón del Monte, Jesús advirtió que muchos le dirán: en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras registradas en Mateo 7:22-23 son una advertencia severa contra el engaño espiritual que puede existir incluso entre quienes se consideran líderes religiosos o creyentes fervientes. El criterio que Jesús usará no será la cantidad de obras visibles ni la notoriedad del ministerio, sino la obediencia a su voluntad y la verdadera comunión con Él. El apóstol Santiago en su epístola plantea que la fe sin obras es muerta en sí misma, y lo ilustra diciendo que si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice: id en paz, calientaos y saciaos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué aprovecha así también la fe? Si no tiene obras es muerta. Esta enseñanza en Santiago 2:15-17
no contradice la doctrina de la salvación por gracia, sino que afirma que la gracia verdadera siempre produce obras de justicia, compasión y verdad, porque el amor de Dios no puede permanecer oculto en quien lo ha recibido de verdad. Todo esto lleva a una conclusión inevitable. No importa qué religión se profese, si los frutos del Espíritu no están presentes, la fe es sospechosa, porque el Espíritu Santo no habita donde no hay fruto de arrepentimiento, de humildad, de verdad y de amor. Primera de Juan 3:10, lo dice sin rodeos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Este estándar no deja margen para ambigüedades ni favoritismos. Es una medida clara y universal que se aplica a todos los que dicen creer. Por eso es tan importante recordar que el juicio final será individual, no denominacional. Cada persona será evaluada según sus obras, como está escrito en Apocalipsis 20:13. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esto no significa salvación por méritos, sino evidencia de fe genuina. Porque una fe viva necesariamente se traduce en acciones concretas que glorifican a Dios y reflejan su naturaleza. En este sentido, la vida del creyente es una carta abierta. Como dice, segunda a los Corintios 3:2, ustedes son nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Por lo tanto, si un católico ha creído en Cristo, ha recibido su gracia, ha sido transformado por el Espíritu y produce fruto digno de arrepentimiento. Su vida es testimonio de una fe verdadera. No es la institución la que salva, sino el poder de Dios obrando en el interior del creyente y produciendo una nueva criatura, como afirma 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La fe no es una posesión intelectual ni una afiliación religiosa, es una entrega total al señorío de Jesucristo y una vida marcada por el fruto del Espíritu. Eso es lo que hace cristiano a un creyente. No la forma de sus oraciones, ni el nombre de su iglesia, ni la vestimenta de su líder espiritual, sino la presencia de Cristo en su interior, manifestada en humildad, obediencia y amor activo, que transforma su entorno y glorifica al Padre que está en los cielos, como lo enseñó Jesús en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando se vive de esta manera, el nombre de Cristo es exaltado, la verdad del Evangelio es confirmada y la obra del Espíritu Santo se hace visible a través de una vida rendida a Dios. Este es el verdadero distintivo del cristiano. No lo que proclama con los labios, sino lo que revela con su vida. Porque como dijo Jesús en Lucas 6:44, cada árbol se conoce por su fruto. El que permanece en él dará fruto abundante. Y ese fruto es la señal visible de una fe auténtica, que ha sido sembrada por Dios, regada por su gracia y cultivada con obediencia perseverante hasta el final. La oración que Jesús elevó al Padre en la víspera de su crucifixión permanece como uno de los clamores más reveladores de su corazón. En Juan 17:21 dijo: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta petición no fue una formalidad litúrgica ni una expresión superficial. Fue el anhelo profundo del Hijo por ver a su iglesia unida, no por uniformidad externa, sino por una comunión interior que refleje el vínculo que existe dentro de la Trinidad. Una unidad que no se basa en instituciones visibles ni en sistemas humanos, sino en la obra del Espíritu.
que hace de muchos un solo cuerpo en Cristo. Cuando se plantea la pregunta sobre la legitimidad del católico como cristiano, lo que muchas veces está en juego no es solo la doctrina, sino también el concepto de pertenencia al cuerpo de Cristo. Se piensa que hay un grupo selecto que posee la verdad absoluta, mientras que otros están fuera del plan de Dios. Pero Pablo en 1 Corintios 12 enseña que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esta declaración pulveriza toda barrera que quiera elevar una parte del cuerpo por encima de otra y establece que la verdadera membresía no la define la organización religiosa, sino la inmersión en el Espíritu de Dios. La tendencia a dividir a los creyentes por sus formas externas o por sus costumbres eclesiásticas ha producido más heridas que frutos a lo largo de la historia y ha servido al enemigo para sembrar confusión, enemistad y orgullo espiritual. Sin embargo, las Escrituras no llaman a levantar muros, sino a tender puentes. No convocan a una uniformidad doctrinal sin discernimiento, sino a una unidad espiritual que emana de la verdad del Evangelio y del señorío de Jesucristo. Efesios 4, 3 a 6. Lo expresa con claridad: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cuando esta perspectiva gobierna el corazón, la pregunta deja de ser si el otro pertenece o no al grupo correcto y se convierte en una examinación sincera de si Cristo reina realmente en la vida. La verdadera unidad no se logra anulando la diversidad, sino abrazándola dentro de un marco de fidelidad al Evangelio. Las diferencias de liturgia, de cultura, de estilo o de expresión no tienen el poder de anular la obra del Espíritu. Cuando hay un mismo fundamento que es Cristo Jesús. Él mismo declaró en Mateo 16, 18, que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa roca no es una institución ni una denominación. Es la revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y todos los que construyen su vida sobre esa verdad forman parte de la misma casa espiritual. Al apóstol Pedro se le encargó pastorear las ovejas del Señor, pero no se le dio autoridad para crear divisiones entre quienes pertenecen o no al redil. Juan 10, 16 recoge las palabras de Jesús: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esta imagen revela que la visión de Cristo trasciende los límites humanos y que su propósito es reunir a todos los suyos en una sola familia espiritual, cuyo vínculo no es la tradición religiosa, sino la voz del pastor. Cuando alguien oye esa voz y responde en obediencia, entonces forma parte de ese rebaño, sin importar el nombre de la puerta por la que entró. Los conflictos que surgieron en la iglesia primitiva por causa de la diferencia entre judíos y gentiles sirven como ejemplo para entender que las tensiones entre grupos de creyentes no son nuevas. Hechos 15 registra un concilio convocado para discernir si los gentiles debían someterse a las costumbres judías para ser aceptados como creyentes. La decisión inspirada por el Espíritu fue clara: no imponer cargas innecesarias, sino enfocarse en lo esencial de la fe. Esto marcó un precedente poderoso. Dios no exigía uniformidad cultural ni ritual, sino fe, obediencia y separación del pecado para andar en santidad. Este mismo principio sigue vigente. No es la forma externa lo que determina la pertenencia, sino la fe en Jesús como Salvador
y Señor. En Romanos 14, Pablo exhorta a no juzgar al hermano por cuestiones secundarias y a no poner tropiezo al que es débil en la fe, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así, pues sea que vivamos o que muramos del Señor, somos este pasaje. Es una llamada urgente a abandonar las divisiones inútiles, a dejar de contender por lo periférico y a centrarse en lo que realmente tiene valor eterno, porque al final cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. La diversidad en el cuerpo de Cristo es parte de su belleza y su riqueza. No todos tienen el mismo don y todos reciben la revelación al mismo ritmo. Sin embargo, cuando hay humildad y discernimiento, esa diversidad no se convierte en obstáculo, sino en oportunidad para glorificar a Dios desde múltiples expresiones, todas centradas en el mismo Cristo. Colosenses 3:11 afirma que en Cristo no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todo esta declaración abarca toda realidad humana e incluye a cada creyente redimido, sin importar su trasfondo denominacional, su cultura o su forma de adoración. El Espíritu Santo no está limitado por barreras humanas. Él sopla donde quiere, como enseña Juan 3:8, y produce vida donde hay fe y arrepentimiento. Su obra no se encierra en paredes doctrinales ni se subordina a estructuras humanas. Él es el agente de unidad, porque glorifica a Cristo y nos guía a toda verdad su presencia en una vida. Es el mayor sello de autenticidad espiritual. Y donde Él habita, hay libertad, hay comunión, hay frutos visibles que glorifican al Padre. No hay verdadera unidad sin el Espíritu. Pero donde Él actúa surge una unidad indestructible, porque no depende de acuerdos humanos, sino del poder eterno de Dios, que hace de los suyos un solo pueblo, una nación santa, un sacerdocio real. Cuando se pierde esta visión espiritual, la unidad es reemplazada por competencia. El amor por legalismo, la comunión por sospecha y el servicio por juicio, se convierte la fe en una contienda de argumentos en lugar de una edificación mutua. Y el resultado es una iglesia dividida, débil, sin testimonio eficaz ante el mundo. Es por eso que Jesús oró por la unidad, no como una opción decorativa, sino como una necesidad urgente, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dijo en Juan 17:23, la unidad del cuerpo de Cristo tiene poder evangelístico, es una señal viva de que Dios habita en medio de su pueblo. Cuando el mundo ve a creyentes divididos, atacándose entre sí, cuestionando la validez del otro, descalificando sin misericordia la imagen de Cristo, se ve distorsionada y el mensaje del Evangelio pierde fuerza. La unidad espiritual, en cambio, exalta a Jesús y hace visible su amor. Porque como dijo Él en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Este amor no es una emoción superficial ni una tolerancia pasiva. Es una entrega sacrificial, un compromiso firme con el bienestar espiritual del otro, una decisión de caminar juntos en la verdad. La historia ha mostrado que cuando el pueblo de Dios se une en oración, en humildad y en fidelidad a la palabra, suceden cosas poderosas. No porque compartan exactamente las mismas formas, sino porque tienen el mismo espíritu. La unidad no es uniformidad, no exige que todos vean todo de la misma manera, pero sí que todos se sometan al señorío de Cristo y al poder de su cruz. Donde hay unidad, hay poder. Donde hay poder, hay transformación, y donde hay transformación, el mundo ve a Dios obrando entre los hombres. Por eso resulta inútil seguir preguntando si un católico puede ser cristiano desde una óptica de exclusión. La verdadera pregunta es si ese corazón ha sido transformado por Cristo, si el Espíritu de Dios habita en su interior, si sus frutos reflejan
la obra de gracia en su vida. Si su fe está centrada en el Hijo de Dios, si su esperanza está en la resurrección y su vida testifica del Evangelio, si eso es verdad, entonces está unido al cuerpo de Cristo, aunque lo exprese desde una tradición distinta a la tuya, porque la iglesia no es tuya, ni mía, es de Cristo, y Él la edifica como quiere. En Hebreos 12:23 se habla de la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Una iglesia invisible compuesta por todos aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. No todos se encuentran en el mismo lugar. No todos se reúnen bajo la misma forma, pero todos tienen un mismo Salvador, un mismo Redentor y un mismo destino eterno. Esta es la verdadera iglesia, la que ha sido comprada por Dios, la que camina en santidad, la que vive en fe y persevera hasta el fin. No importa si sus miembros oran de rodillas o de pie, si cantan con guitarras o con órgano, si llevan hábito o ropa común, si han nacido del Espíritu, pertenecen a Dios y están unidos a su cuerpo. Esta verdad debe llevarnos a la humildad, a la reverencia y al discernimiento. Debemos ser guardianes de la verdad, sí, pero también ministros de reconciliación, como dice 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No se nos dio la autoridad para juzgar quién pertenece o no. Se nos dio el encargo de anunciar la gracia de Dios a todos y de amar con un amor que no excluye, sino que transforma. La unidad del cuerpo de Cristo no se ve en una foto institucional, se ve en la compasión, en la intercesión, en el perdón, en la mansedumbre, en la disposición a reconocer la obra de Dios en otros, aunque no compartan todos nuestros puntos de vista. Se ve en el fruto del Espíritu manifestado en relaciones reales, en iglesias que oran unas por otras, en creyentes que se edifican mutuamente y se sujetan a la palabra de Dios con humildad. Dios está llamando a su iglesia a levantar la mirada y a reconocer que lo esencial sigue siendo Cristo, que fuera de Él no hay salvación y que dentro de Él hay unidad verdadera. El mundo necesita ver una iglesia viva, no una fracción dividida. Necesita ver luz en medio de las tinieblas, ¿no? Competencia entre supuestos herederos del reino. Necesita testigos del amor, no abogados de la religión cuando esa iglesia se levanta. Entonces la gloria de Dios se hace visible y el nombre de Jesús es exaltado en toda la tierra. Y entonces no habrá duda de que Él está en medio de su pueblo como Rey, como Salvador y como Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Una de las confusiones más peligrosas dentro del camino de la fe es creer que pertenecer a una religión garantiza automáticamente la salvación. Tanto en el mundo católico como en otros contextos cristianos, se corre el riesgo de sustituir una relación viva con Cristo por una rutina de prácticas religiosas que, si bien pueden ser valiosas, pierden todo su sentido cuando no nacen del nuevo nacimiento, que Jesús declaró indispensable en Juan 3:3. Cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta advertencia no iba dirigida a un incrédulo, sino a un maestro religioso que conocía la ley y las tradiciones, sin embargo no comprendía el poder del Espíritu que transforma el corazón. Cuando se confunde religión con relación, se termina adorando un sistema. Y no al Salvador, se obedece a normas externas, sin experimentar la gracia interna que regenera el alma. Se memorizan rezos, se asisten a cultos, se cumplen rituales y aún así el corazón puede permanecer lejos de Dios, como lo denunció el Señor en Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El verdadero cristianismo no se mide por la fidelidad a una liturgia,
sino por la rendición total al señorío de Jesucristo. Por eso Pablo escribió en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo, yo más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la esencia de la vida cristiana. Cristo en el centro, no como símbolo, sino como Señor vivo que habita en el interior del creyente. En Lucas 11:39 Jesús reprendió a los fariseos porque limpiaban lo de fuera del vaso y del plato, pero su interior estaba lleno de robo y de maldad. Lo exterior puede parecer devoto, pero Dios mira el corazón y lo que más busca no es religiosidad, sino obediencia, sinceridad, arrepentimiento y transformación. Por eso dijo en Mateo 23:27 que los fariseos eran sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Esta es una advertencia viva para todo creyente de cualquier tradición. Si la fe no transforma el interior, no es fe bíblica, es solo una cáscara vacía que no puede salvar ni sostener frente al juicio que viene. La pregunta sobre si un católico puede ser salvo no se responde apelando a tradiciones humanas, sino volviendo al fundamento de la palabra de Dios. En Hechos 4:12 se declara que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese nombre es Jesucristo, no el de una iglesia, no el de una denominación, no el de una doctrina secundaria. El Evangelio deja claro que la salvación no se recibe por herencia religiosa, sino por fe en aquel que murió y resucitó para darnos vida eterna. Romanos 10:9 lo expresa sin ambigüedad: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este es el camino establecido por Dios. La salvación es una obra de gracia que se activa por la fe en Cristo, no por el sistema al que se pertenezca, sino por la transformación interior que produce el Espíritu cuando alguien verdaderamente se arrepiente y rinde su vida al señorío de Jesús. Por eso en Apocalipsis 3:20 el mismo Cristo dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No dice si algún protestante abre la puerta, ni si algún católico hace la oración correcta. Dice si alguno, y ese cualquiera que responde al llamado de Dios, es recibido no por su mérito, sino por la misericordia de aquel que lo llama a la salvación. Es un acto soberano de Dios hacia el corazón que cree de verdad. Lo esencial no es el nombre del templo, sino el nombre que está escrito en el corazón. Cuando ese nombre es Jesús y su palabra es el fundamento de la vida, entonces hay evidencia de una fe viva y salvadora. Un católico que ha nacido de nuevo por el Espíritu, que confía únicamente en la obra redentora de Cristo, que vive en obediencia a la palabra y da fruto digno de arrepentimiento, está en el camino de la vida eterna. La gracia de Dios no tiene fronteras denominacionales, porque el cielo no se heredará por etiquetas, sino por haber sido lavado por la sangre del Cordero. Hay una pregunta que trasciende todas las discusiones teológicas, las diferencias litúrgicas y los nombres escritos en las puertas de los templos. ¿Está Cristo verdaderamente reinando en tu vida? Porque más allá de todo lo que hemos analizado, lo que realmente separa al salvo del perdido no es su tradición religiosa, sino si Jesús es o no su Señor, no en palabras, sino en verdad. La gran separación no será entre católicos y protestantes, sino entre aquellos que conocieron al Cordero y aquellos a quienes Él les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cristo no vendrá por instituciones, vendrá por una iglesia pura, sin mancha ni arruga.
Una iglesia compuesta por aquellos que han sido lavados con su sangre, que han vivido en obediencia, que han permanecido firmes en la verdad, en amor y en fidelidad. Él no vendrá a preguntar a qué sistema pertenecías, sino si tu nombre está inscrito en el libro de la vida, si tu lámpara está encendida, si tu corazón fue suyo en cada paso, si lo reconociste, no solo como Salvador, sino como Rey sobre todas las cosas. La verdadera urgencia no es señalar si un católico puede ser cristiano, sino si tú lo eres, si Cristo es tu prioridad, si su palabra es tu alimento, si tu vida refleja su carácter, si has pasado de muerte a vida porque naciste de su espíritu y no solo de una costumbre aprendida. Este es el tiempo de examinarse, de poner la mirada en lo eterno, de dejar las discusiones estériles y correr a los pies del que tiene las llaves de la vida y de la muerte. El día se acerca, la trompeta sonará y no habrá tiempo para justificar afiliaciones religiosas. Habrá un solo criterio de entrada: el Cordero será tuyo o no lo será. Te reconocerá como suyo o no. Y en ese momento todas las etiquetas caerán. Solo quedará en pie la verdad eterna del Evangelio. Por eso hoy es el día de volver al centro, de rendir el alma por completo, de dejar toda confianza en sistemas y abrazar al Redentor, de confiar en su gracia, de andar en su luz y de vivir con la mirada puesta en el reino que viene, donde no habrá templo, porque el Cordero mismo será nuestra morada por los siglos de los siglos. Amén.